Saludo con la paz del Señor en esta tarde hermosa que nos regaló Dios, tarde donde hay un sol espectacular, donde nuevamente parece como que volvió un poco el calorcito. Yo quiero bendecirlos y quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, ¿no? En estos días, en medio de la oración, en estos días donde estamos, el mundo está siendo zarandeado o el mundo está siendo confundido, el mundo está siendo atemorizado, hay muchas personas que han muerto y se genera una gran incertidumbre, ¿no? y un gran temor. Entonces yo estaba orando y el Espíritu me trajo la palabra de cuando Jesús calma la tempestad, de cuando Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Vamos a leer primeramente el versículo. El relato bíblico se encuentra en Marcos 4:35. Dice: Jesús calma la tempestad. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? En el nombre de Jesús, hermano, hoy es cierto que estamos en medio de una tormenta. Dios sabe que estamos pasando grandes tiempos de incertidumbre. Dios sabe que la humanidad y aún nosotros, su iglesia, tenemos temor. Pero también Dios viene con esta palabra, con este relato bíblico donde Él les había dado una palabra a sus discípulos. Él les dijo: pasemos al otro lado. Y entonces el Señor, cansado de todo un día de estar predicando, ¿no? Venía aún de predicar las parábolas, y aún había dado la parábola de la semilla del grano de mostaza. El Señor les había dicho que el reino de los cielos era comparado a una semilla de mostaza, y que si nosotros en nuestro corazón tuviéramos esa fe como un granito de mostaza, le íbamos a decir en el nombre de Jesús al monte que se parara delante nuestro, que sea quitado, y se iba a quitar. Bueno, ahora había llegado el momento donde esa fe debía de ser activa, esa fe debía de ser probada. Hermano, nuestra fe va a ser probada. El Señor, antes de subir a la barca, le dijo: pasemos al otro lado, y descansó. ¿Por qué? Porque Él le había dado una palabra. Quiere decir que, hermano, cuando Jesús nos suelta una palabra, cuando Dios nos suelta una palabra, cuando hay palabras sobre nuestras vidas, cuando hay palabras sobre nuestro hogar, cuando hay palabras sobre nuestra familia, cuando hay palabras sobre nuestro ministerio, por más de que se desate una gran tormenta, Dios tiene el control. Y si Él dijo que vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Por eso Él descansó. Y todos sabemos que cuando se desata una gran tormenta, ¿no?, los barcos se zarandean para un lado, para el otro. Dice que el viento hacía que las olas, que el agua se metiera dentro de la barca, y los discípulos fueron y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levantó y aún reprendió, dice, y la tormenta, el mar y el viento le obedecieron. Y ellos dijeron: ¿quién es este que aún el mar le obedece, que aún el viento le obedece? ¿Quién es este? Ellos pudieron ver ese Dios sobrenatural, que no importa el tamaño de la tormenta, Él tiene el poder y la autoridad, dice, para decirle al mar: hasta aquí, y no pasa esos límites. Él creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita. Él es el que tiene el cuidado, no importa el tamaño de la tormenta. Yo entiendo que en esta barca había mínimo 4 pescadores, y los pescadores saben que el momento de mayor furor de las tormentas acontece en el mar, porque es allí donde desemboca, donde se encuentra el aire frío con el aire caliente. Y sin embargo, estos 4 pescadores, aún sabiendo que son normales las tormentas en el mar y que son bravas, tenían temor. Yo creo que, hermano, en medio de la tormenta
Aquel que es pescador dice, ¿por qué no me dediqué, elegí otra profesión? Aquel que no conoció a Jesús o que no cree en Dios en ese momento, en el medio del mar, cuando la tormenta es desatada, yo creo que comienza a creer. Aquel que no tiene el don de lengua comienza a hablar en toda clase de lengua. Pero había una gran diferencia en esta circunstancia. La tormenta estaba, pero Jesús ya había soltado una palabra de que íbamos a pasar al otro lado. Hermanos, si sobre su vida hay palabra, descansa en medio de la tormenta. Es fácil decir que uno tiene paz cuando la tormenta ya pasó. Es fácil sentir la paz de Dios sobre nuestras vidas cuando los problemas ya pasaron. Mas Jesús tuvo paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él ya había dado un designio divino. Les había dicho, pasemos al otro lado. No importa lo que se desató en el medio del mar, no importa lo que se desató entre que el Señor soltó la palabra y el cumplimiento de que era llegar al otro lado. Lo que pasara en el medio, Dios tenía el control de esas cosas. Otra cosa, número 1, paz en medio de la tormenta. Número 2, había sido ya soltada una palabra. Número 3, ellos se encontraron y conocieron al Dios sobrenatural, porque se miraron entre ellos y se preguntaron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos vieron el poder de Dios, que aún lo más bravo que puede acontecer en el mar, que es una tormenta, le obedecían al Señor. Y número 4, había una gran diferencia. Jesús estaba en la barca. Hermano amado, en esta tarde vengo a recordarte que Jesús está en tu barca. Jesús, aquel que resucitó de entre los muertos, es el que está en tu barca. Entonces no temamos a esta circunstancia. Sí es verdad que el mundo está atemorizado. Sí es verdad que hay incertidumbre. Sí es verdad que ni siquiera la ciencia tiene respuesta. Pero de nuestras vidas, el que tiene cuidado y el que tiene control es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él ya había soltado una palabra. Hermano, si todavía hay palabras que Dios ha dicho sobre su vida, si hay promesas que Dios ha gestado en su corazón, si hay promesas que usted en la intimidad con Dios ha recibido y todavía no se han cumplido, le tengo una gran bendición, una gran noticia. Si todavía no pasó al otro lado, no importa la tormenta que estamos atravesando. Dios tiene el control y nada nos podrá tocar, porque si Jesús dijo, vamos al otro lado, vamos a un nuevo nivel, vamos a una nueva dimensión de gloria, vamos a un nuevo amanecer espiritual, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a conquistar almas para Cristo, vamos a ver nuestro ministerio dando frutos como nunca antes. Si todavía eso no pasó, hay una gran noticia y es esta, que Dios tiene el control. No miremos la tormenta, miremos a Jesús. Jesús estaba descansando en medio de la tormenta, quería decir que había paz en su corazón. Y Él mismo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que este mundo no puede darle. Esa es la paz que Él nos ha dado, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es muy sencillo tener paz en nuestro corazón cuando todo está bien, pero es hermoso tener paz en la tormenta. Jesús dijo, pasemos al otro lado, le dijo a sus discípulos y se acostó a reposar. ¿Por qué? Porque Él sabía que se levantara lo que se levantara en el medio. Ya había sido soltada la palabra de que pasaban al otro lado. Hoy, hermano, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pregunto, ¿quién está en tu barca? Si en tu barca tenés la palabra de un hombre, y puede que la tempestad y que la tormenta traigan sobre tu vida temor. Si en el medio de la tempestad en tu barca está la confianza en la medicina, está la confianza en este mundo, y es normal que tengas temor, que no tengas paz en la tormenta y que estés como los discípulos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cómo no tienes cuidado de nosotros que nos vamos a ahogar? Pero Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué se amedrentan? Si Él venía de hablar que la fe es capaz de calmar la tempestad, la fe es capaz de hacer que un monte se corra. En este tiempo, hermano amado, Jesús viene para decirte, no tengas temor, pero yo te pregunto, ¿quién está en tu barca? ¿Quién es el que habita en tu barca? Porque si en tu barca, si en este camino que estás recorriendo, si en este mar que tú estás navegando, Jesús está en tu barca,
entonces puedes estar tranquilo que vas a llegar al otro lado. En el nombre poderoso de Jesús, hermano amado, yo los bendigo en esta tarde y declaro sobre nuestras vidas que en nuestra barca está Jesús. En la barca de nuestras familias está Jesús. En la barca de nuestros hogares está Jesús. En la barca de nuestra economía está Jesús. En la barca de nuestros matrimonios está Jesús. En la barca de nuestros ministerios está Jesús. Así que, sin importar lo grande de las tinieblas, sin importar lo grande de la tormenta, sin importar lo grande de la tempestad, vamos a llegar al otro lado. Porque ¿cuántos saben que lo que dijo Jesús sobre nuestras vidas es imposible que no se cumpla? Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Yo los bendigo en esta tarde y los declaro sanos, prósperos, bendecidos para la gloria y honra de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.